Las tragedias inesperadas las veo mucho en amigos católicos o personas católicas, no necesariamente las conozco en Twitter, que están pidiendo oraciones. Y muchas veces veo que piden oraciones para situaciones auténticamente trágicas, ¿no? La pérdida de un bebé pequeño, la pérdida de un esposo joven con el que una mujer o un varón están casados apenas hace un año, jovencitos, acaban de tener un hijo o están esperando un hijo. Y en algunas cosas tragedias mucho peores, ¿no? Cuando hablamos de crímenes terribles, asesinatos, accidentes. Y son tan duras que sabemos que muchas personas que se declaran ateas precisamente por eso. Porque dicen, ¿cómo puede existir un Dios amoroso de verdad que sea alguien que permita esas tragedias? ¿Cómo puede ser posible? Y obviamente no solamente llegan al extremo del ateísmo, nosotros también los católicos nos sentimos golpeados por estas tragedias, ¿no? Yo no he sido afectado directamente por alguna tragedia muy grande, por lo menos perdió a mi padre, perdió a mi hermana menor, a mi hermano menor con de cáncer. Han sido episodios muy tristes, pero comparado a lo que ha pasado con otras personas, es, eh, es muy poco, ¿no? Y hay dos cosas que muchas veces olvidamos. Cuando recientemente pasó algo muy triste a una persona que quiero mucho, le decía a mi director espiritual que me sentía muy dolido, que no dejaba de creer en el valor de la oración y que, sin embargo, creía que no servía para nada rezar por cosas que no fueran bienes absolutos. ¿A qué me refiero? Yo rezo por la salvación de mi mamá con Alzheimer, rezo por la salvación de todos los seres queridos, de mis seres queridos en el purgatorio, de mis seres vivos, ¿no? Rezo por el bien de la iglesia, por el Santo Padre. Todo eso sé que está bien y sé que son cosas que están alineadas con el plan de Dios. Pero le decía al Padre, ¿de qué sirve rezar, Señor, cura a este papá joven de 6 hijos de cáncer? Si Dios sabe lo que va a pasar, y al final va a hacer lo que quiere, entre comillas, ¿no? Pero mi director espiritual me dijo dos cosas muy importantes que a veces nosotros olvidamos. Yo por lo menos muchas veces he olvidado y agradezco profundamente a mi director espiritual por recordármelo constantemente. Me dice, mira, lo primero es, recuerda lo que dice San Pablo. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Todo. No solo las cosas que parecen buenas. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Y en segundo lugar me dice, parte de la razón por la cual nosotros tenemos esta especie de resentimiento hacia Dios cuando nos enfrenta a seres queridos a estas situaciones extremas de dolor, es porque creemos que Jesucristo está ahí arriba mirándonos y tomando decisiones, como si nosotros fuéramos marionetas, ¿no? Y eso nos duele. Decimos, ¿por qué el titiriterio es tan cruel? Pero Jesucristo vino y murió, y míralo en la cruz, no hace nada. En un cierto sentido, Jesucristo ante los ojos del resto del mundo es inútil. Recuerden ustedes lo que dicen muchos de los discípulos después de la resurrección, especialmente los de Maús. Mira, nosotros creíamos que había sido un gran hombre, pero se murió, ¿no? Lo mataron, lo crucificaron, y entonces ahora estamos volviendo a nuestro pueblo decepcionados. Entonces, hay gente que se escandaliza cuando el Papa una vez dijo, a los ojos del mundo, la muerte de Jesús en la cruz es un fracaso. Lo es, hermano. Por si acaso no es una cosa que ha inventado el último Papa.
Es algo que han enseñado los padres de la iglesia a lo largo de la historia. Para los ojos del mundo es un fracaso. Como para los ojos del mundo, incluso para los nuestros, cosas terribles que pasan son una tragedia y solamente una tragedia. Pero mi director espiritual recordaba, ojo, Jesucristo está ahí contigo, sufriendo, por eso es que sufrió y murió en la cruz. Inerme, incapaz de hacer nada, pudiendo hacerlo. Entonces, en medio de esas tragedias, Jesucristo no está arriba, está al costado tuyo, ¿no? Y a veces, estas cosas que son reales, estás sufriendo contigo, agonizando contigo y con todos los que agonizan. A veces estas cosas nosotros las olvidamos o no las entendemos suficientemente. Y por eso quería contarles a ustedes una historia completamente real de un señor que conocí hace muy poco. Su nombre es Edward, ¿no? Y es el papá de un gran amigo mío que no hace mucho se casó. Y una de las características son 4 hermanos varones y una mujer. Y estos 4 hermanos son gigantes, o sea, súper altos y grandes, no flacos. Bueno, el más grande de ellos, el más alto, ¿no?, que medía 1,96 m, no solamente era muy alto, sino que era corpulento, muy fuerte y extremadamente ágil. Y terminó jugando en el equipo con una beca completa en la Universidad de Colorado para jugar en el equipo principal de fútbol americano. En el segundo año en el que él estaba jugando, él era en ese momento un jugador defensivo, ¿no? Es decir, no es los que atacan y corren o reciben pases para hacer anotar puntos, hacer el famoso touchdown, ¿no? Sino era un jugador defensivo y en consecuencia su tarea era bloquear jugadores e interceptar el balón. Y en su segundo año era el jugador que más intercepciones había logrado en lo que iba de la temporada de fútbol universitario. Y hoy en día este muchacho que fue extremadamente exitoso ya tiene cerca de 60 años, quedó discapacitado y se llama Eddie, o sea, Edward Jr. Entonces el papá es Ed, el hijo es Eddie, y él habla con cierta dificultad, Eddie, y para asombro de los médicos, es capaz de caminar con una muleta, pero teóricamente no debería caminar. Y el papá Ed ha contado esa historia en un programa en EWTN que se llama Life on the Rock, y él y su hijo han dado más de 40 conferencias alrededor de los Estados Unidos contando ambos lados de su historia, simplemente para decir y repetir que todo acontece para bien de los que aman a Dios. Y les cuento la historia que está en un libro, por si acaso, un autopublicado por el papá, por Ed, y que cuenta los detalles de primero el éxito y después la tragedia por la que pasó Eddie. Y esto es como la cuentan ellos. Eddie va con el equipo de Colorado a jugar a Oregon, ¿no? A la ciudad de Portland contra el equipo de la Universidad de Oregon
tanto Oregon como Colorado son equipos más o menos fuertes del fútbol americano. Y en esa época lo eran mucho más. Este era un partido muy importante. Y en el tercer tiempo, fútbol americano tiene 4 tiempos. En el tercer tiempo, el Eddie salta a interceptar un balón. Su altura y su fuerza le permiten alcanzar el balón. Pero para evitar que él haga una intercepción, que es extremadamente ventajoso para el equipo que se está defendiendo y muy malo para el equipo que ataca, 3 atacantes lo golpean simultáneamente y le dan un golpe terrible que hacen que él caiga de cabeza torciéndose la nuca. Este golpe tan brutal debió haber dejado a Eddie muerto poco después. Pero esto es lo primero que cuenta el papá Ed que sucedió en el partido. Primero, uno de los mejores neurocirujanos del estado de Colorado había viajado como hincha a ver el partido y apenas vio el accidente, inmediatamente se dio cuenta de lo que iba a pasar. Después de una caída y de un golpe de esa naturaleza, el cerebro se va a inflamar tan rápido y de una manera tan violenta que Eddie iba a morir en el estadio. Entonces, lo primero que hace es correr, saltar de las tribunas y correr al equipo técnico de la Universidad de Colorado y les pregunta: él necesita una inyección de esta droga específica, ustedes la tienen. Y miren ustedes, esa droga desinflamatoria muy potente del cerebro ahora es una medicina estándar que todos los equipos médicos de todos los equipos de fútbol, ya sea de college o profesional de la NFL, deben tener. Pero algunos años atrás, un joven del equipo de Colorado había muerto por ese golpe. Y le hicieron saber que esa droga al equipo de Colorado, le hicieron saber al equipo de Colorado que si le hubieran inyectado esa droga, que era relativamente nueva, le hubieran salvado la vida. Y a consecuencia de eso, el equipo de Colorado era uno de los 2 equipos en toda la liga universitaria de los Estados Unidos que tenía esa droga disponible. Pero no sabían que tenían que usarla. Si no fuera por este neurocirujano, no hubieran inyectado esta droga y no la hubieran tenido para Eddie y no la hubieran aplicado a tiempo. Un neurocirujano, una droga a tiempo, los 2 Eds, Ed y Eddie, dicen primer milagro. El segundo es extremadamente curioso. Había ido un grupo de monjitas de una congregación a ver el partido porque les habían regalado entradas. Ellas eran unas monjitas de Portland y entre estas monjitas había una monjita irlandesa que estaba de visita. Y como buena irlandesa solamente conocía el fútbol, pues que nosotros conocemos. Entonces le dijeron: ven para que veas este partido de fútbol, este deporte nuevo. Y ella dijo: mira, como no lo entiendo bien, voy a hacer una cosa. De todos los jugadores, al que me impresione más en el equipo visitante, porque siempre el visitante es el que puede perder, entonces voy a estar al lado del David y no del Goliat, y voy a dedicarme a rezar por él. Entonces vio a Eddie jugando y dijo: qué muchacho más impresionante para jugar y qué dedicado. Eddie era católico y era un buen católico, pero un muchacho joven. Y de pronto esta monjita había estado todo el partido rezando por él. Cuando ve el accidente, esta monjita le dice a sus hermanas de congregación: se están llevando a este muchacho a la clínica. El accidente fue en el tercer tiempo. Si hubiera sido en el cuarto, cuando la gente ya se comienza a ir, la ambulancia no hubiera llegado a tiempo al hospital.
porque toda la gente todavía estaba en el estadio y no copando la única avenida que sale del estadio hacia la carretera, la ambulancia no hubiera llegado ni hubiera retornado a tiempo. Segundo milagro. Esta monjita llega al hospital, pregunta por la capellanía, pide que llamen a un sacerdote y que comiencen a celebrar una misa por este muchacho, y este neurocirujano de Colorado recibe la autorización para operarlo, lo opera y le salva la vida. Le salva literalmente la vida. Y después le dice, mira, tú vas a tener que aprender a hablar. Eddie se queda en coma 6 meses y luego cuando despierta le dicen, vas a tener que aprender a hablar y no vas a poder caminar, vas a tener que quedarte el resto de tu vida en silla de ruedas. Él dice, no, yo voy a aprender a caminar. Lo regresan a Colorado y hay un terapista que dice, mira, él va a tener que aprender como aprende un niñito recién a caminar. Va a tener que aprender a gatear, literalmente. Pero esta era la teoría de un solo terapista en Colorado. Y dieron justo con él. Otro milagro. Eddie estuvo gateando, primero haciendo los movimientos en el aire sin poder moverlo, gracias a un pequeño ejército de voluntarios de su parroquia, que lo visitaban y lo hacían ejercitarse 8 horas. Primero haciendo los movimientos del gateo de un niño, luego poniéndolo en el piso para que intentara gatear. Para hacerla corta, hoy en día camina con ayuda de una muleta, tiene cierta dificultad para hablar, pero cuando uno le pregunta, ¿qué piensas de esto? De algo que puso fin a una carrera que hubiera podido ser profesional, estelar en la NFL, multimillonaria. Y Eddie y Ed responden, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Entonces, en las tragedias, no veamos maldiciones, hermanos. Sepamos que todo sucede para bien de los que aman a Dios, aunque no comprendamos, y que Dios y Jesucristo sufriente está con nosotros. Que tengas un buen día.